Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio bíblico, en donde estamos intentando conocer más a Jesús. Y el propósito es, pues, ser como Él, imitarlo, eh, aprender de lo que Él nos dejó en su palabra, porque yo creo que ese fue su principal propósito, dejarnos su revelación, dejarnos sus recomendaciones, dejarnos sus advertencias. Y hoy vamos a estar hablando un poco de eso, de las advertencias que el Señor dejó en su palabra. Y pues bueno, Mateo registra el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el sermón más eh, impresionante, más completo, eh, el sermón eh, es más trascendental en el ministerio de Jesucristo. Mateo es el que lo recoge con mayor detalle. Y pues hablar del Sermón del Monte necesitaríamos otro estudio especial para analizarlo en su totalidad, porque es tan complejo, tan radical, tan ofensivo para muchos en la época de Jesús y para muchos en esta época todavía, porque es, fue una contracultura en su época y en la época actual sigue siendo contracultura muchas veces. Un sermón fuera de lógica. Amar a los enemigos no es normal. Eh, si alguien te obliga a llevar su carga con una mía, ve con el dos. Si alguien te pega en una mejilla, pues pon la otra. Eso no es lógico, eso no es normal. Aún hoy en día eso choca. Eso, eh, pues, puede sonar absurdo para muchos. Y por eso, perdón, por eso decimos que es un sermón que podría, sin lugar a dudas, llegar a ofender a muchos. Y la forma en que Jesús también lo dice, pues es totalmente fuera de lugar. Por eso veíamos anteriormente en otro de los estudios la autoridad de Jesús, que Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como los demás de la época, como los escribas, como los fariseos. Porque en el Sermón del Monte Jesús dice, oyeron que les fue dicho, oíste que les fue dicho, eh, no, no adulterarás, por ejemplo. Y Jesús dice, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer con codicia ya adulteró también en su corazón. Eh, Oíste que fue dicho, eh, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y a los que los persiguen. Solo Jesús tenía la autoridad, tuvo la autoridad de decir eso. Los rabinos de la época se basaban en otros rabinos, en lo que habían dicho otros anteriormente. Pero Jesús tiene la solvencia, tiene la autoridad y tiene el coraje, el atrevimiento de decir, yo les digo tal cosa. Yo estoy dando la interpretación correcta. ¿Y por qué Jesús podía hacer eso? Porque él era el dador de la ley. Él fue el que dio los mandamientos. Entonces él podía interpretarlos. Era el único que podía interpretarlos correctamente o que quería interpretarlos correctamente, porque la interpretación antojadiza que muchos hacen, que los fariseos hacían y que hasta hoy en día muchos interpretan antojadizamente las escrituras, pero el Señor es claro, Jesús es claro, dice, yo os digo, esto es así. Entonces en este sermón del monte, Jesús
dio varias recomendaciones, varias advertencias, mejor dicho, que vamos a ver hoy. Vamos a ver solo un pasaje del Sermón del Monte, porque como ya dije, analizarlo todo tendría que ser motivo de otro estudio, eh, pues bastante más completo. Le hemos puesto a este estudio, eh, Jesús, dueño de todo o dueño de nada. Vamos a explicar, pues, en el transcurso del estudio, por qué estamos, por qué pusimos ese título. Y empecemos por leer, pues, una de las primeras advertencias que el Señor dio, que está en Mateo. Aquí tenemos la cita de Mateo 7, del 13 al 29. Pues vamos a ver aquí Mateo 7, versículo 13. Si me hace favor alguien de leerlo en su Biblia o en pantalla, si pueden verlo aquí en pantalla. Yo lo leo aquí en la pantalla. Gracias. El 13 dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Gracias. Jesús tuvo la característica, como buen maestro, como un excelente orador y maestro, de siempre hacer comparaciones con cosas que eran fáciles de entender para la época. Algunas cosas para nosotros suenan un poco raras, pero para la gente de aquella época, las analogías, las parábolas, los ejemplos que Jesús ponía eran muy claros. Jerusalén tenía muchas puertas. De hecho, el templo tenía puertas. Y recordemos que en aquella época muchas ciudades eran amuralladas, era su forma de defender. Entonces, la entrada a las ciudades, pues era una puerta bastante grande. Entonces, habían puertas grandes, habían caminos anchos y habían puertas estrechas. Y caminos estrechos en donde, pues, si se encontraban dos personas de frente, una se tenía que pegar a la pared, digamos, para que la otra pasara. Y entonces, para la gente de aquella época, este ejemplo era un ejemplo fácil de visualizar, fácil de entender. Pero qué está diciendo Jesús con esto? Que el camino para seguir a Cristo no es un camino fácil. La puerta ancha, pues obviamente pasar por una puerta ancha o andar por un camino ancho es cómodo, es agradable, uno se siente, pues, mejor, y la vida puede ser de esa manera, como un camino ancho, como una puerta ancha, algo muy confortable, algo muy cómodo, donde se disfruta, donde se goza, donde uno hace lo que quiere, donde vive como parece. Eso puede ser sinónimo de la puerta ancha. Y la puerta estrecha es algo, pues, que requiere dificultad, que es difícil de caminar por un lugar estrecho, pasar por una puerta estrecha. Y entonces a eso se está refiriendo el Señor, con que seguirlo es como ir por una puerta estrecha. Es un camino que no es fácil de transitar. Y hemos visto en todas las partes del ministerio o del mensaje de Jesús que Él nunca ofreció comodidades. Él nunca ofreció posesiones materiales, Él nunca ofreció éxito y fortuna, como lamentablemente muchos predicadores hoy ofrecen, y ganan adeptos y ganan, eh, pues, público, diciendo que todo va a salir bien, que va a haber prosperidad económica, que no van a haber dificultades, que, pues, andando en los caminos del Señor, como que fuera un camino ancho, ¿verdad? Como que fuera una puerta ancha. Pero Jesús fue todo lo contrario. Jesús dijo: quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No dijo que fuera fácil. Uh, y esto lo está enfatizando aquí, y vamos a ver
un poco más en detalle en los versículos que siguen. Entonces, hizo esta comparación de la puerta estrecha y la puerta ancha. Y aquí hace otra comparación de dos árboles. Y dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Otra advertencia contra los falsos maestros que Jesús sabía que iban a surgir en aquella época, cuando vemos epístolas, tanto de los discípulos, por ejemplo, de Pedro, o los escritos de Pablo. Bueno, la mayoría de los discípulos, una de sus principales preocupaciones es la falsa doctrina, son los falsos maestros, estos que vienen disfrazados de verdad, pero que en realidad están buscando sus propios intereses. Y desde la época de la iglesia primitiva hasta nuestros días hay falsos maestros, hay gente predicando y buscando sus propios intereses. En este proceso nosotros de elecciones, de política, hemos visto predicadores defendiendo sus intereses económicos, apoyando a uno u otro candidato porque es lo que les conviene, porque tienen familia en el poder o cosas por el estilo, y predican con, con mucho énfasis, con mucho emocionalismo, pero al final de cuentas están eh, buscando sus propios intereses, típicos lobos con piel de ovejas. Una oveja ve venir un lobo, sale corriendo, pero si ve a alguien disfrazado de oveja, pues seguramente no huye. Y ese es el problema de Satanás, que utiliza parte de verdad, muchas veces utiliza parte de las escrituras, pero cambia un pequeño detalle, una pequeña palabra, presenta la mentira como verdad y mucha gente cae, especialmente por desconocimiento. Pues no vamos a entrar en detalle de los pasajes en donde podemos ver esto, pero lo importante es que debemos de tener cuidado. Y Jesús nos da la recomendación, Jesús nos da la clave, el tip para poder diferenciar un buen maestro de un falso maestro, una buena doctrina de una mala doctrina. Y eso es algo que no se puede ver inmediatamente, no en el corto plazo, pero en determinado momento se refleja por los frutos de cada uno. Una buena doctrina, alguien que está predicando una sana doctrina, pues eh, se van a ver sus frutos buenos. Pero alguien que está predicando una falsa doctrina o está viendo por sus propios intereses, tarde o temprano, esas cosas salen a la luz y la gente lo puede ver y la gente lo puede diferenciar. Entonces, es la recomendación de Jesús a observar los frutos de las personas. Tampoco eh, es prudente juzgar a alguien inmediatamente. Decir de entrada, bueno, este es un falso maestro o este es un buen maestro. Tenemos que darle tiempo, tenemos que esperar, tenemos que ver los frutos, porque los frutos tardan en llegar y nunca es bueno establecer prejuicios. Cuando hacemos juicios anticipados con las personas, normalmente nos equivocamos. Cuando vimos cómo juzgaron a Jesús, pues eso fue producto de los prejuicios que tenían con Jesús. Entonces, los prejuicios que tenían el Sanedrín, los prejuicios que tenía el mismo Pilatos o el mismo Herodes, no los dejaron ver la realidad, no los dejaron hacer un juicio justo porque ya estaban sesgados. Entonces, es peligroso también prejuiciarnos con alguien, de entradita decir, este, este sí dice la verdad o este no dice la verdad, a menos que pues sea alguien que está contradiciendo las escrituras.
pero juzgar a alguien como verdadero o como falso, sin tener mayor evidencia, pues tampoco es conveniente. En las redes sociales vemos a la gente condenando a muchos de los predicadores, a muchos de los pastores. Apenas sale un predicador, un pastor o un líder que empieza a hacer ruido, que empieza a jalar gente, inmediatamente viene la crítica, inmediatamente aparecen los escribas y los fariseos eh, atacándolo y tratando de desmerecer su ministerio, desmerecer su mensaje. Entonces hay que tener cuidado con ello, con eso, porque podemos caer también en condenar a alguien que realmente está siendo usado por el Señor, que el Señor tiene un propósito para su vida y para su ministerio. Es importante pues, dar tiempo, tener criterio, no dejarnos llevar por todo lo que se ve en internet, en las redes sociales, sino evaluarlos a la luz de la palabra y a la luz de sus frutos, que es lo que Cristo está diciendo. Y vemos algo importante aquí, pues también extraño y ofensivo en el sermón, porque Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Vemos entonces un Cristo no como lo pintan muchos. Lo hablábamos en la clase la semana pasada que pues hay quienes tienen la imagen del Jesús que bondadoso, que deja las 100 ovejas o las 99 ovejas en el redil y va por la oveja perdida, el que la carga en sus hombros, el que cura sus heridas, el que la trae al regreso, el Jesús misericordioso, el Jesús compasivo, pero también tenemos un Jesús también que es un león, que es el león de la tribu de Judá, que es peligroso como un león para las personas que están lejos de su voluntad. Y un Jesús que tiene la autoridad para hablar, un Jesús que no evita la confrontación cuando se misterio, un Jesús que no se intimida, no se amedrenta, sino que dice las cosas como son y como debe decirlas. Y aquí él dice claramente, pues, va a haber gente que va a decir, Señor, Señor, que va a pretender en el juicio final tener los beneficios de un seguidor de Jesús. Pero él dice, no, no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En otras palabras, no es lo que decimos, no es lo que hablamos, no es lo que hacemos, lo que nos convierte en verdaderos seguidores de Jesucristo. La personalidad de Jesús, el carácter de Jesús, el señorío de Jesús lo vemos reflejado aquí en cómo él habla abiertamente. Por eso Isaías, muchos años antes, en sus profecías, o Dios por medio de Isaías anunciando la venida del Señor, le llama piedra de tropiezo y roca de escándalo. Lo mismo dice Pablo en Romanos 9 y Pedro en su primera epístola, en 2:8. Habla de que el Señor, pues para los que le siguen, pues es de bendición, pero para los que no están con Él, los que no le obedecen, los que no creen en Él, puede ser una piedra de tropiezo y una roca de escándalo. Y la clave, entonces, si no es lo que digo, si no es lo que hago, si no son mis obras, lo que me convierte en un verdadero cristiano y lo que me salva, entonces, ¿qué es? Pues obviamente sabemos que la salvación es por gracia, no por obras, pero un reflejo de mi salvación, un reflejo de que soy salvo, un reflejo de que soy un discípulo verdadero de Jesucristo es la obediencia. Y aquí está muy claro, el texto lo dice, es el que hace la voluntad de mi Padre.
el que es obediente. Ese es el que va a entrar en el reino de los cielos. Pero ese no es el Cristo que muchos cristianos quieren. No es el mensaje que muchos quieren oír. Sabemos que hay, pues, predicadores que arrastran a mucha gente o que tienen mucho público, muchos seguidores, porque dicen lo que la gente quiere oír. Les hablan lo que es agradable a sus oídos. Y entonces hay personas que quieren un Cristo que salve, pero que no condene. Un Cristo que perdone, pero que no reprenda. Un Cristo que sana, pero que no hiere. Un Cristo que entiende mi pecado, pero no me disciplina. Entonces, uh, ese no es el Cristo que vemos en las Escrituras. Ese no es el Cristo que echaba fuera demonios, que los demonios le temían. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios? Le decían los demonios. No es el Cristo que le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque estás pensando en las cosas de abajo y no en las cosas del reino. No es aquel Cristo que en el camino a Damasco les dijo a los discípulos insensatos, tardos, duros de corazón, para oír lo que las escrituras dicen. Ese no es el Cristo, no queremos al Cristo que botó a Pablo del caballo en el camino a Damasco y que lo dejó ciego por algunos días. El Jesús que queremos hoy en día no es el que les dijo a sus discípulos, cuando los discípulos dijeron, Señor, tus palabras son muy duras. Y Jesús les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Adelante, se pueden ir, son libres de irse. Eso le dijo Jesús a los discípulos. Ese es el Jesús de las Escrituras. Ese es el Jesús al que tenemos que aprender. Ese es el Jesús al que queremos, debemos amar. Por eso, el título del estudio de hoy es Señor, dueño de todo o dueño de nada. El Señor quiere todo para Él. No quiere las cosas a medias. O le damos todo o no quiere nada. Si, o le damos todo, que es lo que realmente sirve, o sencillamente lo que le damos no sirve. No es lo que califica para entrar al reino de los cielos, lo que decimos. Hicimos, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, y el Señor les dice, jamás los conocí. Ah, y el conocer aquí no es como nosotros lo entendemos, no habla de que no sabe nada de ellos. Por supuesto que el Señor sabe de todas estas personas, pero no tuvieron una relación con Él. El conocer en la Biblia es una relación íntima con el Señor. Entonces, lo que les está diciendo, nunca tuvimos una relación, nunca tuvimos intimidad. Entonces, por eso, aléjense de mí, hacedores de maldad. Lo que hicieron, no lo hicieron por mí, lo hicieron por sus propios intereses, profetizaron buscando sus propios intereses, o tal vez en algún tiempo esto lo hicieron correctamente, lo hicieron pues queriendo servirme, pero después buscaron sus propios intereses, se desviaron y les importó más lo que hacían o lo que lograban que hacer la voluntad. La marca distintiva de un seguidor de Jesucristo, la marca distintiva de un verdadero discípulo de Jesucristo es la obediencia. Y ya pues alguien podrá decir, bueno, pero realmente cumplir con las escrituras, obedecer la palabra del Señor, pues no es sencillo, no es algo difícil, perdón, no es algo fácil, es algo muy complicado. Entonces, ¿cómo lo podemos lograr? Bueno, aquí el Señor también nos da la pauta. Lo que el Señor está diciendo es, el que me ama me obedece. El Señor relaciona el amor con la obediencia. En Juan 14,
23 dice, si alguien me ama, guardará mi palabra. Y por si no lo entendimos muy bien, en el 24 nos lo dice de otra manera. El que no me ama, no guarda mis palabras. Primero lo dice positivo y después negativo. Si alguien me ama, guardará mi palabra. Y después dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Eh, Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y Jesús fue el mejor ejemplo de obediencia. Eh, Recordemos su oración en el huerto, en el Getsemaní. Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Si es posible que no tenga yo que pasar por este sufrimiento. Jesús sabía todo lo que iba a pasar, sabía que le iban a escupir, que le iban a dar de latigazos, que le iban a clavar en un madero, que iban a atravesar sus manos y sus pies con los clavos, que le iban a poner una corona de espinas, que se iban a burlar de él, que le iban a atravesar el pecho con una lanza. Él sabía todo eso. Y como ser humano, él dice, mi humanidad me dice que no quiero eso, no quiero pasar con eso. Entonces, si es posible, dice el Señor, que yo no pase por eso, que no pase de mí esta copa. Pero al final le dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Realmente, un verdadero ejemplo de obediencia. Entonces Jesús está diciendo eso. Lo que el Señor quiere, lo que yo quiero, es obediencia. Entonces, la marca distintiva de un discípulo no es lo que hace, no es cómo habla, no es cómo luce, no es cómo ora, no es cómo enseña, sino cómo vive. Eso es lo que determina realmente el verdadero discipulado. ¿Y qué es la obediencia? Bueno, la obediencia es cuando yo doblego todo, eh, cuando en palabras del apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, Pablo está doblegando todo su ser eh, ante el señorío de Jesucristo. Ah, y, y hay dos cosas que tal vez son las cosas más difíciles de hacer. Doblegar mi rebeldía, mi orgullo, porque somos rebeldes por la naturaleza, somos orgullosos por naturaleza, entonces doblegar esa rebeldía, ese orgullo, es algo que no es sencillo, que no es fácil, pero que es lo que el Señor quiere. Y la otra cosa difícil de doblegar son mis pasiones, mis gustos, mis deseos carnales, podríamos decir. Nos cuesta, nos cuesta porque hay cosas que disfrutamos, hay cosas que realmente nos gustan, pero que no son de la voluntad de Dios. Cuando doblegamos eso y los cambiamos por el deleite en el Señor, entonces estamos haciendo la voluntad del Señor. Buscamos muchos deleites y muchos placeres de nuestra carne porque no conocemos el deleite de hacer la voluntad del Señor. En Cristo hay deleite también, y es un deleite mucho mejor, porque el deleite del mundo, el deleite de la carne es un deleite temporal. Nuestras pasiones podemos satisfacerlas fácilmente, pero después vienen las consecuencias, y esas consecuencias nos producen eh, sufrimiento. Tenemos que pagar la factura, tenemos que pasar por situaciones difíciles, por haber cedido a ciertas cosas que nos producían un supuesto deleite. Sin embargo, el deleite que hay en Dios, el deleite que hay en Cristo Jesús es un deleite permanente, es eterno y es, por supuesto, muy superior y mucho mejor a lo que pues nos ofrece el mundo. La semana pasada hablamos de las dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Y decíamos que esas dos ciudades son productos de dos amores. La ciudad de Dios es producto del amor de Dios, del amor a Dios. Que ese amor a Dios eventualmente me hace renunciar a mí mismo por amor a Dios. Pero la otra ciudad, la ciudad terrenal, es producto del amor al yo, del amor a mí mismo, que eventualmente me hace rechazar a Dios. Entonces, aquí Jesús relaciona la obediencia con el amor. Juan
eh, bueno, ya vimos que dice Juan 14:23, si alguien me ama, guardará mi palabra, pero en Juan 2:3 dice, en esto sabemos que llegamos a conocerlo. Aquí está hablando el apóstol Juan ya siendo un anciano, ¿verdad? Que ya tiene suficiente experiencia, ha meditado mucho en el ministerio de Jesús, en las palabras de Jesús, y aquí con mucha experiencia, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento teológico, dice, en esto sabemos que llegamos a conocerlo, si guardamos sus mandamientos. Y en el versículo 4 dice, el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, enfatizando, la obediencia es la sumisión de mi rebelión, de mis pasiones, el cambiar mis pasiones por el deleite con Dios, haciendo la voluntad de Dios. Ah, Jesús dejó una comisión, una gran comisión, que pues la mayoría de los cristianos ya con cierto tiempo profesando la fe conocen. Si yo les pregunto cuál es la gran comisión, pues seguramente me la van a repetir de memoria. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he enseñado. Ah, ok, pero esa es una recomendación para los misioneros, eso es por decir así, el lema de los misioneros. No, aquí está la clave de lo que el Señor está diciendo. Aquí, en este pasaje, por supuesto que tiene que ver con el tema misionero, pero primero el Señor habla de su señorío. Toda autoridad me ha sido dada. Aquí el Señor está diciendo, yo tengo el señorío, yo tengo la autoridad. Entonces, y en el cielo y en la tierra, en el universo, eh, el Señor tiene autoridad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo he enseñado. Otra vez, la característica principal de un discípulo es la obediencia. Y esa obediencia se refleja en el amor, se relaciona en el amor que tenemos por Jesucristo. Entonces, vamos a ver la otra eh, comparación que el Señor hace. Jesucristo siempre presentó las cosas como una bifurcación, como dos caminos. Ya vimos la puerta ancha y la puerta estrecha, el camino ancho, el camino estrecho, el árbol bueno, el árbol malo. Y ahora aquí va a hablar de dos personas, una prudente y un insensato. Es un pasaje muy conocido eh, que está en Mateo también, en el versículo 24. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y fue grande su ruina. Entonces vemos aquí a dos personajes que el Señor habla y dos que pues construyeron una casa, pero lo hicieron en forma diferente. Uno la construyó sobre la arena y otro la construyó sobre tierra sólida. Esto es interesante. Yo estaba pues leyendo algunas cosas sobre construcción. De hecho, en algún momento me puse a leer cómo se construyen los rascacielos y todo ese tipo de cosas, pero es interesante que para construir una casa pues obviamente es fundamental, tanto una casa como un rascacielos, los cimientos.
Los cimientos son vitales para la permanencia de esa casa. Y me recordé que tengo un amigo ingeniero que en una oportunidad comentó que cuando él empezó a construir, pues antes de construir, pues obviamente hacía todos sus cálculos estructurales y análisis de suelos que le habían enseñado en la universidad para poder determinar que tanta profundidad tenían que tener los cimientos, a qué profundidad tenían que ponerse las zapatas para que fuera adecuado y sostener una casa de 1, 2 o 3 niveles. Entonces él hacía todos sus cálculos hasta que un maestro de obras experimentado le dijo, no se complique, ingeniero, ¿sabe cómo lo hacemos nosotros? Nosotros empezamos a hacer la zanja y dejamos caer la piocha. Si la piocha no hace ruido, seguimos cavando hasta que la piocha suena. Cuando hace el pluk, de ahí es que ya, ahí paramos, porque ahí hay algo sólido, ya hay piedra. Eh, También leí de otra técnica que hay, que es la técnica del cubo. Dice que esto por supuesto son cosas empíricas de los albañiles o de los maestros de obra que por su experiencia han llegado a desarrollar. Y la prueba del cubo es que hacen un cubito así de pequeño, de 3 centímetros por lado, y entonces lo ponen en el suelo donde han excavado, donde están haciendo la zanja, y se paran encima del cubito. Si el cubito se hunde, siguen excavando hasta llegar al lugar donde se paran en el cubito y el cubito no se hunde, porque ahí hay roca y hay tierra sólida. Entonces, dependiendo del terreno en donde se quiere edificar, pues se tiene que excavar hasta encontrar la roca. Sé de algunas construcciones que han hecho que han tenido que cavar hasta 10 metros para encontrar la parte sólida, pero es la forma de poder hacer una buena edificación y algo que permanezca. Ah, alguien que quiere hacer su casa solo para lucirla, pues a lo mejor no se preocupa mucho de qué tan cimentada puede estar, pero alguien que quiere que su casa permanezca, tiene que cavar. Una casa bien fundamentada, con las zapatas bien puestas, lleva más tiempo, lleva más esfuerzo excavar, lleva más inversión, pero obviamente es algo que permanece. Y lo mismo en la vida cristiana. Podemos ser cristianos superficiales. A eso es lo que se refiere Jesús, que estamos edificando sobre la arena. Pero cuando vengan los vientos, las lluvias, las tempestades, no vamos a permanecer. Y pues ahí se va a conocer nuestro discipulado, si es de verdad nuestro amor por el Señor o no es. Y solemos entender las lluvias, los vientos y las tempestades como las pruebas que vienen a nuestra vida, las tragedias, las crisis, pero también puede ser el éxito. El éxito puede ser una tempestad para nuestra vida. O las tentaciones, el ceder a la tentación, o el confiarnos en nosotros mismos. Me está yendo bien, tengo un buen trabajo, tengo un buen ingreso, entonces yo estoy viviendo cómodamente, estoy muy bien. Eso, hay algo que se llama el síndrome del éxito, que cuando la gente está muy bien tiende a bajar la guardia y entonces cuando se da cuenta, pues puede perder todo lo que tiene. Una lluvia, una tormenta, una tempestad puede ser algo que el enemigo nos plantea como algo muy bueno, como algo muy exitoso, pero si eso bueno, eso exitoso nos aparta de nuestra relación con Dios, nos aparta del amor de Dios, pues también es arena. Algunos consideran que la roca también es una doctrina sólida y que la arena es una mala doctrina. Pero el Señor no está hablando de doctrinas en este pasaje específicamente, sino Él está hablando de construir sobre la roca. Lo mismo que le dijo a Pedro cuando Pedro declaró que Él era el Cristo, le dijo, esto no te lo declaró sangre ni carne, y ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Y la roca fue la declaración de Pedro de que él era el Cristo. La roca es Cristo. Cuando edificamos sobre Cristo, sobre el mensaje de Cristo, sobre su palabra, es una buena edificación. Leía en estos días el testimonio de un pastor, un famoso pastor en República Dominicana, que su iglesia se le quemó toda, pues, la consumió totalmente el fuego. Y tenía sillas de metal, y dice que el metal de las sillas se derritió del calor del incendio, y quedó todo destruido. Entonces, cuando entraron a ver los escombros, a ver lo que había quedado, de repente se quedan sorprendidos que en el púlpito había estaba bueno, el púlpito de madera con una Biblia encima abierta. Y eso fue lo único que no se había quemado, no se había destruido. Imagínense, se derritió el metal de las sillas, pero la madera de ese atril donde estaba la Biblia no se quemó, y la Biblia tampoco, la Biblia abierta permaneció. Entonces el pastor dice, eso cambió totalmente mi visión, lo que yo tenía, porque fue como un mensaje del Señor a enfocarme en la palabra de Dios, a que mi mensaje tenía que estar basado en la palabra del Señor, que no importaba las estructuras, no importaba la iglesia, el tipo de construcción. Por supuesto que pues volvieron a construir el templo para tener un lugar. No se está hablando de que no se construyen templos, o que el templo o el edificio no es de utilidad, pero no es lo importante. La iglesia primitiva se reunían en casas y seguía siendo iglesia. Eh, no es importante la construcción, no es importante el tipo de decoración, el mobiliario que tenga, sino lo importante es centrarnos en la palabra del Señor. Pero volviendo al tema de los dos hombres, el hombre prudente y el hombre insensato, pues llama la atención de que cuál fue la diferencia entre los dos, porque probablemente los dos, comparándolo con un cristiano, con los creyentes, eh, los dos a lo mejor podían haber ido a la misma iglesia, los dos oían los mismos mensajes, las mismas enseñanzas, los dos oían los mismos cantos, los cantos correctos, oían los mensajes correctos, decían las palabras correctas, dominaban el lenguaje cristiano, gloria a Dios, aleluya, que el Señor los bendiga, eh, participaban en un ministerio, a lo mejor los dos enseñaban, o a lo mejor los dos predicaban, pero había una diferencia, y esa diferencia es que en qué estaban cimentadas, y cuál era el propósito de lo que estaban haciendo en la iglesia. Si lo estaban haciendo pues por apariencia, o lo estaban haciendo por obligación, porque hay gente que se siente obligada, no es que quiera ir a la iglesia, ¿verdad? No es que, ¿qué van a decir si no voy? O porque pues quedar bien con los demás, por quedar bien, pues a lo mejor con nuestros padres, o con la familia, o con los hermanos, o con el pastor, ¿va? ¿Qué va a decir el pastor? Eh, entonces, es así como no es de corazón. Eh, la, la, la Biblia habla mucho del corazón, amarás al Señor con todo tu corazón. Eh, y alrededor de, no sé, 1000 veces habla la Biblia de corazón, pero no es como nosotros lo entendemos actualmente, sino el corazón es la esencia, según la Biblia, es todo lo del ser humano. Entregarse por completo, entregarse de lleno, hacer las cosas de corazón para el Señor es entregarnos con toda nuestra esencia, con todo nuestro ser. Entonces, no se trata de lo que oímos, de lo que hacemos, del lenguaje que manejamos, de las alabanzas que cantamos, sino la diferencia está en cuál es nuestra motivación, por qué hacemos las cosas, y si realmente tenemos
relación personal con Dios. Lucas, en el pasaje paralelo, Lucas 6, 47 al 49, relata también esta misma parábola de Jesús, pero él le agrega algo más. Dice, cavó hondo y echó cimientos. Y es lo que hablábamos. Eh, para poder servir al Señor, para hacer su voluntad, para obedecerlo, pues nuestra relación con Él no debe ser superficial, sino tenemos que cavar hondo, tenemos que trabajar, pues nos tiene que costar, es mucho más costoso, es mucho más difícil, requiere más compromiso, requiere más esfuerzo, no es estar cómodos dentro de la iglesia o no es estar cómodos con mi vida, sino salir de nuestra zona de confort y realmente entregarnos a hacer la voluntad del Señor. Porque pues tarde o temprano se van a ver los frutos de nuestro trabajo. La Biblia habla eso de frutos en el pasaje que vimos, que por los frutos se va a conocer a las personas. Hay otros pasajes en donde pues Jesús también habla de frutos buenos y de frutos malos, como por ejemplo cuando iba para el templo y vio que a higuera que no daba frutos y la maldijo, pues de alguna manera estaba ilustrando lo que iba a pasar con el templo. El templo, la higuera parecía un árbol vivo, o se miraba un árbol vivo, pero no estaba dando frutos. El templo también, un templo majestuoso que simbolizaba pues la relación con el Señor, pero Jesús vio que todo lo que había ahí era hipocresía, era intereses personales del Sanedrín, de los mismos sacerdotes. Vimos que 2 veces echó fuera a los mercaderes del templo y les dijo, esta es una casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Entonces, como los frutos del templo no eran los adecuados, él predijo su destrucción y dijo que no va a quedar piedra sobre piedra. Y sabemos pues que en el año 70 se cumplió esa profecía, el templo fue totalmente destruido, cayó ese símbolo porque simplemente no estaba dando los frutos. Y eso es lo que puede pasar cuando no cavamos hondo, cuando vivimos una vida superficial, cuando no hay frutos, cuando realmente no estamos teniendo esa relación y esa intimidad con el Señor. Al final, pues esa casa eh, que nosotros hemos construido se puede derrumbar y fue grande la ruina. Ahora, también hay esperanza, hermanos. Siempre hay esperanza, porque muchas veces fallamos. Yo no sé a mí cuántas veces se me ha derrumbado la casa porque le he fallado mucho al Señor, pero mientras estamos vivos tenemos la oportunidad de reconstruir nuestra relación con el Señor. Y pues obviamente tenemos que aprender de los fracasos. Si me derrumbó, se me derrumbó mi relación, se me derrumbó mi fe, se me derrumbó mi relación con el Señor, pues entender que no estaba en tierra firme, no estaba en algo sólido. Y entonces entender que necesito cavar más hondo, ir más profundo, entregarme en una mejor forma al Señor para que pues no se vuelva a derrumbar. Así que no es de que se derrumbó y se acabó todo, siempre hay una oportunidad, el Señor siempre nos perdona, pero como ya dije, tampoco se trata de que como el Señor nos perdona, pues voy a hacer lo que yo quiera. El apóstol Pablo dice, es cierto, la salvación es por gracia, el Señor perdona, pero eso no justifica. Dice, no se trata de decir, vamos a abundar en el pecado vamos a permanecer en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, dice Pablo. Ese no es el camino, sino el camino, como vimos en este pasaje, es la obediencia. Entonces, pues no es fácil obedecer, ya lo, ya lo, ya lo vimos. Es camino difícil, es una puerta estrecha, es un camino estrecho, difícil. El Señor
nos previene de eso, nos advierte, pero es algo pues que obviamente es necesario que nosotros lo hagamos. Y cuando se habla de obediencia, Jesús también dio otro pasaje, aquel pasaje donde dice que no me recuerdo bien, pero el padre le dice a uno de los hijos, mira, quiero que hagas esto o lo otro, y el hijo le dice, ¿cómo no, padre? Sí, yo lo hago, pero después no lo hace, no cumple. En cambio, el otro hijo le dice el padre, mira, hijo, pues, ve a hacer esto, haz, y el hijo le dice, no, no quiero, pero después se arrepiente y lo hace. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que hace la voluntad del Padre? Pues obviamente el que al final obedeció. Y esto pues tal vez requiere una explicación para entenderlo mejor. Él estaba hablando de los que debían seguirlo, de su pueblo, de los judíos, que durante muchos años habían recibido la visita de profetas o Dios les había hablado por medio de los profetas y ellos sí, está bien, vamos a hacer. Como cuando Josué le habla al pueblo y dice, sí, vamos a obedecer, vamos a hacer todo lo que el Señor quiere, pero después no lo hicieron. Y el hijo que primero dijo que no y después obedeció, se estaba refiriendo a los gentiles, a nosotros, que los gentiles no habían oído el mensaje, no habían oído a los profetas, sin embargo, pues después se arrepintieron y vinieron al Señor. Y esos somos nosotros, los no judíos, que pues nos arrepentimos y estamos queriendo hacer la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, la enseñanza del día de hoy en el Sermón del Monte, porque tenemos muchas enseñanzas, como ya dijimos, pero la clave, el mismo Señor nos la da, es obedecer su palabra. No lo que aparento ser, sino cómo realmente vivo y si realmente estoy comprometido para obedecer. ¿Es fácil? Para nada. Nunca dijo el Señor que fuera fácil. Así que no creamos lo que nos venden en algunos mensajes en internet o lo que sea, de prosperidad, de bienestar, de todo fabuloso. Por supuesto, como ya dijimos, hay deleite en servir al Señor. Por supuesto que hay bendiciones en servir al Señor. Pero las mayores bendiciones no son materiales. Cuando tenemos salud, cuando tenemos gozo, cuando tenemos paz en nuestros hogares, en nuestros corazones, esa bendición no tiene precio cuando vemos a nuestras familias bien integradas, a nuestros hijos creciendo y realmente también haciendo la voluntad del Señor. Esa es una bendición que no puede comprar. ¿Cuántos millonarios quisieran tener un poquito de paz? Pero la Biblia dice que no hay paz para los impíos. Entonces, hay deleite en servir al Señor, hay deleite en seguirlo, hay bendiciones que sobreabundan, que no se pueden comprar con dinero. Entonces, hagamos el esfuerzo, hermanos, de obedecer en la palabra del Señor. Sé que vamos a tener tropiezos, vamos a tener dificultades. eh, el enemigo es astuto y en algún momento podrá engañarnos, pero también tenemos la alternativa que el Señor dio, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad y poder tener una relación con el Señor como debe ser. Entonces, eso es lo que tenemos para hoy. Ya, se nos terminó el tiempo y pues quisiera, como siempre, oír si hay alguna pregunta o quieren hacer alguna aportación adicional a lo que hemos estudiado hoy. ¿Qué dicen? ¿Todo bien? No hay dudas. Bueno, entonces los dejo descansar
Primero Dios, nos vemos la próxima semana. Vamos a dar la grabación.